estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, soy escritor, periodista católico, locutor del programa de radio Semillas para la Vida. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Estamos reunidos aquí en esta ocasión para comentar el Evangelio que nos toca leer en el domingo del séptimo domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico A, en el que nos ocupamos del Evangelio según San Mateo principalmente. El tema que vamos a revisar el día de hoy es un tema difícil, pero es un tema esencial en el cristianismo, el amor a nuestros enemigos. Vamos a continuar leyendo lo que Mateo nos presenta en el Sermón del Monte y bueno, vamos a continuar revisando los midrashim de Jesús, estas interpretaciones que él hace de la ley, y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir en esta ocasión. Para ello, como siempre, vamos a leer el Evangelio y vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarle la túnica, déjale también el manto. Si te exige que lo acompañes 1000 pasos, camina con él 2000. Da al que te pida, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo más desafiante del cristianismo lo encontramos pues en esta perícopa del Evangelio. Y vamos a analizarla poco a poco, como es costumbre. Ya en la semana anterior habíamos comenzado la lectura de estos midrashim. Un midrash es una interpretación rabínica de la ley. Y Jesús, en este Sermón del Monte, sentado ahí en la cima de un monte, interpreta la ley, hace una relectura de la ley, y lo que hace Jesús es dar una interpretación perfecta, porque algunos aspectos de la ley se habían malentendido, y el pueblo al malentenderlos los aplicaba mal. Y lo que hace Jesús como maestro de gran enseñanza, como rabí, es precisamente hacer una interpretación correcta y de hecho una interpretación perfecta de la ley. Ya te he explicado en las emisiones anteriores de Pasión por el Evangelio cómo es que Mateo recogió todas las enseñanzas principales de Jesús a lo largo de toda su vida y las compiló en esta escena sobre la cima de un monte, el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte es muy importante, no solo porque contiene las enseñanzas más importantes del cristianismo, sino que Jesús, al hablar desde la cima de un monte, está hablando con una autoridad incluso divina. Por arriba de la cima de un monte, lo único que sigue es el cielo. Es en la cima de un monte desde donde Dios da la ley a Moisés. Es ahí pues donde Mateo quiere que Jesús predique lo más importante de su enseñanza, para que lo predique con una autoridad incluso divina. De ahí que, como ya te he dicho, pero es importante que lo tengamos presente, todo lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, la Iglesia lo ha llamado la Carta Magna de la Iglesia, de manera que lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte viene a ser como la Constitución de los cristianos, es nuestra ley, ese es nuestro código de vida. Ya hemos visto las bienaventuranzas, ya hemos visto aquella perícopa de ser luz y sal, ahora estamos estudiando desde la semana pasada estos midrashim, más adelante vendrá la oración del Padre Nuestro. Todo esto es lo que comprende el Sermón del Monte. Y en la misa de la semana pasada, en el sexto domingo del tiempo ordinario, vimos la primera parte de los midrashim. Y esta segunda parte se ha separado litúrgicamente, y me parece muy acertado que se haya separado estos midrashim que vamos a leer el día de hoy, porque tienen que ver realmente con un tema muy, muy específico, que es lo que define realmente la perfección del cristianismo. De hecho, así es como termina esta perícopa. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Y así precisamente es como termina esta pericopa, con esa exhortación de Jesús. Así pues, así, de esta manera como les he dicho, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y es que lo que Jesús nos está proponiendo en estos midrashim que estudiamos en esta ocasión es precisamente el amor extremo, el amor de una persona que es capaz de amar a sus enemigos. Y es un amor que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos lo va a dejar clarísimo cuando Él desde la cruz pida perdón por aquellos que lo están crucificando precisamente. Es lo que hace que sean muy importantes estos midrashim, ¿verdad? Es lo que resume, como te digo, la esencia del cristianismo. Y pues bien, vamos entonces a ver parte por parte lo que dice esta pericopa, que comienza diciendo: Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Estos midrashim que hace Jesús, esta interpretación que hace de la ley, para dar una interpretación correcta, y como te digo, una interpretación perfecta, porque es su interpretación divina, están dados de una manera antitética. Ustedes han oído que, pero yo les digo que. Y es muy importante esta manera como va repitiendo una y otra vez estos midrashim. Ustedes han oído que se dijo, ustedes han oído que, pero yo les digo que. Y una y otra vez a lo largo de estos midrashim, Jesús enfatiza ese yo. Y ese yo es muy importante porque lo está diciendo otra vez, por decirlo desde la cima de un monte, con esa autoridad divina. De manera que al Jesús usar ese yo, pues está diciendo, ustedes han oído que los hombres han dicho, han interpretado la ley de esta forma, pero yo que soy Dios, se los digo de esta manera y así es como tiene que ser. Y vamos a ver este primer midrash que dice, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que se conoce como la ley del talión. La ley del talión en el Antiguo Testamento la vemos precisamente en los libros que conforman la Torá. En concreto la vemos en el libro del Éxodo, la vemos en el libro del Deuteronomio, la vemos en el libro del Levítico. Pero lo interesante de esta ley del talión es que era una ley que aplicaba para los juicios. Cuando una persona era declarada culpable de haber cometido un delito, entonces, según la ley del talión, se le aplicaba una sentencia que era idéntica a la falta que había cometido. Por eso se llama ley del talión, porque la palabra talión viene del latín que significa idéntico. De ahí viene la palabra tal, cuando nosotros decimos tal, así como decir tal cual. Ese tal es precisamente una palabra que significa identidad. De modo que era la ley del talión porque se aplicaba una pena idéntica a la falta que se había cometido. Y era un estilo de juzgar que no era únicamente propio del judaísmo, sino que quizás la manifestación histórica más famosa de la aplicación de la ley del talión era el famosísimo Código de Hammurabi, y que precisamente regía, por ejemplo, ¿qué decía la ley del talión? O mejor dicho, el Código de Hammurabi, que era el mismo principio. Por ejemplo, el Código de Hammurabi establecía que si un hijo golpeaba a un padre, entonces se le tenía que cortar la mano al hijo. Si una persona robaba, se le tenía que cortar la mano. Si una persona con una espada le sacaba el ojo a una persona, entonces se le tenía que sacar el ojo. Incluso este Código de Hammurabi llegaba a cosas por el estilo, si tú contratabas un arquitecto y te construía una casa o alguna edificación que le encomendaras y ésta se derrumbaba, pues entonces había que ir a derrumbarle su casa al arquitecto para que pagara en la misma manera como a ti te había dañado. Entonces este es el Código de Hammurabi, también regido por este principio de la ley del talión, que como te digo también se aplicaba jurídicamente para los judíos en su ley. La cuestión es que era para cuestiones legales, para crímenes, ¿verdad? Pero la gente ya se había atribuido el derecho de aplicar la ley del talión para desquitarse de todo el mundo. Entonces por eso Jesús dice, no, así no es. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, si a alguien le tiraban los dientes, pues entonces había que tirarle los dientes de vuelta. Era el principio, una pena idéntica. Pero entonces Jesús les dice, ustedes han oído ojo por diente y diente, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Y es aquí donde
donde empieza la cuestión interesante, porque esto es lo que explica realmente la esencia del cristianismo. El cristianismo no es una religión de violencia, no es una religión de desquite, no es una religión de venganza, es una religión de amor, es una religión de paz, es una religión de reconciliación, que no es lo mismo que una religión de dejarnos pisotear por todo el mundo. Y vamos a entender estos midrashim para poder entender realmente qué es lo que Jesús está comunicando. Lo primero es claro, no ojo por diente, no ojo por ojo, no diente por diente. Es decir, no se desquiten, no se venguen, no se venguen. Yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Y dice Jesús, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Qué significa esto? Esto es una de las palabras de Jesús quizás más intrigantes, quizás más difíciles de entender y quizás también por lo mismo más malentendidas, porque muchas personas entienden ese poner la otra mejilla como dejar que te pisoteen, dejar que abusen de ti, dejar que se propasen contigo. Con tal de no pelear, tú permite que se propasen contigo, con tal de ser pacífico, permite que se propasen contigo. No. En modo alguno, eso no quiere Jesús. Eso no quiere Jesús. ¿Qué es entonces lo que quiere? Incluso fíjate algo muy interesante, cómo es que Jesús, por un lado nos enseña, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, pero ese que nos dijo esas palabras, cuando lo estén juzgando de una manera ilegal, cuando esté ante el Sanedrín haciendo una pantomima de juicio, uno de los soldados lo abofetea y le dice, así hablas tú al sumo sacerdote, y lo abofetea. Y ese Jesús que enseña a poner la otra mejilla no se deja y le recrimina y le dice, si he hablado mal, dime qué cosa dije mal, pero si no, entonces ¿por qué me abofeteas? Entonces, como ves, realmente Jesús lo que nos está diciendo con estas palabras no es que nos dejemos pisotear, no es que nos dejemos abofetear así nada más, y en todo caso que digamos, abofetéame otra vez para yo seguir sufriendo y darte permiso de que tú me sigas haciendo lo que quieras con tal de yo ser pacífico. No. Vamos a explicar a qué se refiere esto. Y Jesús lo que hace es ser muy específico, porque él dice, si alguien te abofetea la mejilla derecha. Jesús dice, si alguien te golpea, te abofetea la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Mira, para poder abofetear tú a alguien en la mejilla derecha, tendrías que hacerlo con la mano izquierda. Pero los judíos nunca de los nunca, jamás de los jamases usaban para nada la mano izquierda porque la consideraban impura. Por esa razón es que cuando alguien abofeteaba, tenía que hacerlo con la mano derecha. Para poder abofetear tú a alguien en la mejilla derecha, no lo puedes abofetear con la palma de la mano. Lo tenías entonces que abofetear con el dorso de la mano. Era la única manera de poder, o es la única manera de que puedas tú abofetear con tu mano derecha a alguien en su mejilla derecha, con el dorso de la mano. Y eso, para la cultura de los judíos, era algo totalmente denigrante. Era un símbolo, un gesto de total desprecio, abofetear a alguien con el dorso de la mano. Incluso donde estaba socialmente permitido abofetear a alguien con el dorso de la mano, era a los esclavos, fíjate, era a los esclavos. Entonces, cuando alguien abofeteaba a otra persona con el dorso de la mano, le mostraba todo su desprecio, incluso era como rebajarlo a la categoría de un esclavo, que socialmente eran las personas consideradas de más bajo nivel. Entonces, lo que dice Jesús es, cuando alguien te abofetee en la mejilla derecha, es decir, cuando alguien te humille de esa manera, entonces tú, en lugar de huir, en lugar de echarte para atrás, en lugar de echarte a correr, en lugar de dejar que te pisoteen así nada más como les viene en gana, no, plántate de frente y ofréceles la mejilla izquierda. Porque al presentarles la mejilla izquierda, ¿sabes qué es lo que les estás diciendo? Irónicamente les estás diciendo, ahora haz lo mismo, pero con tu mano izquierda. Es decir, con tu mano indigna, con tu mano impura. ¿Para qué? Para que esa persona se dé cuenta que lo que acaba de cometer es una injusticia. Jesús no quiere el enfrentamiento. Jesús no dice al que te golpeen, al que te dé una bofetada, suéltale tu otra. No. O Jesús tampoco dice al que te abofetea en la mejilla derecha, tú abofeteale a la izquierda. No.
lo que está diciendo Jesús es: al que te abofetee, no lo abofetees de vuelta, sin embargo, rétalo a que él mismo se dé cuenta de la infamia que acaba de cometer con ese acto tan bajo de tratarte de esa manera con tal desprecio. Y al presentarle tú la mejilla izquierda de esta manera irónica, le estás mostrando, le estás diciendo que haga precisamente algo totalmente indigno, y con eso se va a dar cuenta de la vileza que acaba de cometer. Un ejemplo que podría explicar esto, ¿cuál podría ser? Porque, mira, por ejemplo, un ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Una ocasión iba Santa Teresa de Calcuta por la calle y se encuentra a un niño muy pobre, muerto de hambre. Entonces la Madre Teresa de Calcuta pues lo trata de ayudar. Pasan junto a una panadería y entra con el niño pues todo sucio, todo con la ropa rota, pues un niño de la calle muerto de hambre. Entra la Madre Teresa de Calcuta a la panadería y le pide al panadero que le regale un pan. Ella no tenía dinero para comprárselo. Le pide que le regale un pan para el niño, no para ella, para el niño. ¿Y sabes qué es lo que hace el panadero? En vez de darle el pan, le escupe a la Madre Teresa para que se vaya, le escupe en la cara. Entonces la Madre Teresa se limpia el escupitajo del rostro, que es humillante. Oye, que te escupan en la cara es humillante. Pues la Madre Teresa entonces se limpia el escupitajo, no se echa a correr, no se va, no, sino que le presenta ahora la mejilla izquierda y le dice al panadero: gracias por ese regalo que me dio a mí, ahora por favor regáleme un pan para el niño. Y de esa manera la Madre Teresa resolvió la situación, y a aquel hombre pues no le quedó más remedio que darse cuenta de la infamia que había cometido, y se dio cuenta que había hecho mal y que ahora tenía que reparar lo que había cometido, pues dándole el pan que le había pedido a la madre para el niño. Y así fue como lo resolvió la Madre Teresa. Ese es un ejemplo práctico de cómo se presenta la otra mejilla, ¿ves? No se trata de huir, no se trata de echarse para atrás, no se trata de pelear de vuelta, no, se trata de, con una ironía, con sabiduría, hacer que la otra persona recapacite de lo que acaba de cometer. Pues bien, espero que con esto quede claro este versículo, que suele ser difícil de entender, sobre todo por no conocer la cultura judía, ¿verdad? Cuando se comprenden las costumbres sociales de los judíos, es más fácil entender, y hay que entender que Jesús se expresó hacia los judíos en medio de este contexto. Así que para ellos fue clarísimo todo esto. Ahora sigue diciendo Jesús en este Midrash: al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Aquí Jesús comienza a hacer una serie de hipérboles, una serie de exageraciones. Es decir, si alguien te pide la túnica, ¿verdad? La túnica, la manera como se vestían los judíos era que se ponían una túnica que les cubría todo el cuerpo, y aparte cogían un manto, y el manto se lo ceñían en la cintura y alrededor del hombro. En el caso de los hombres, ese manto es el que usaban ellos para orar. Cuando entraban a la sinagoga, con el manto se cubrían la cabeza y se encerraban en ella. A mí me parece una costumbre hermosa que no sé yo por qué no se habrá heredado por el cristianismo, porque pues Jesús mismo él mismo tenía que ponerse ese manto para encerrarse a orar. Me parece que es fabulosa esa tradición que tienen los judíos, porque está hecha incluso de color azul y blanco, así como la bandera de Israel está adornada con unas bordas. Y entonces lo que hacían ellos es que cuando iban a orar en la sinagoga, se ponían el manto en la cabeza y se encerraban. Entonces eso hacía las veces de una tienda de campaña en la que uno se podía encerrar para encerrarse en su habitación a orar. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice: ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación? Es a lo que se refería precisamente, a ese encerrarse en ese manto para orar ahí a solas con Dios, ahí encerrado en esa intimidad. Una tradición preciosa de los judíos que ojalá hubiéramos adoptado los cristianos. No sé por qué no fue así. Pero entonces era como vestían ellos: se ponían la túnica, se ponían el manto. Entonces Jesús exagera y dice: si alguien te pide la túnica, dale también el manto. O sea, dale todo, quédate desnudo, pero dáselo. O sea, no te detengas a ayudar. Al que te pide, dale. Al que te pide, dale. No te retengas. Si alguien te pide, tú dale más. Así es como son los cristianos. Y fíjate cómo, otra vez, como va a terminar esta pericopa, es diciendo: sean perfectos así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y si te fijas, así es Dios. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios? Y cuando no te las da,
no es porque no te quiera, no es porque no le importes. Cuando no te las da, como buen padre que es porque sabe que no te conviene, porque otra cosa te convendrá más, o porque en ese momento no te conviene, o porque no te conviene en la medida en que tú se le estás pidiendo. Así son los padres con sus hijos. Todo aquel que tenga un padre, sobre todo un padre, un hijo menor de edad, lo va a entender. El que es papá entiende esto por completo. Por eso Dios no siempre nos da, así como el papá no le da todo a un hijo, ¿verdad? Pero si te fijas en cómo es Dios, aunque no te dé todo lo que has pedido, date cuenta todo lo que sí te ha dado. Todo lo que sí te ha dado. Cuenta todas las bendiciones que tienes y Dios te ha dado a manos llenas. A manos llenas. Entonces, para poder ser perfectos como Dios, por eso así es lo que dice Jesús. Al que te pide el manto, dale también la túnica, dale de más. Oye, Él vino y dio la vida. O sea, mira, ¿quién? Jesús viene y te da la vida. Y como si no le bastara, o sea, no le basta dar la vida y muriéndose ya en la cruz por nosotros. Fíjate, está desnudo, ya perdió todo, ya perdió todo, ya derramó todo lo que tiene, ya derramó su sangre, ya derramó su sudor, y ya se le está yendo la vida, se le está yendo el aliento, se va a morir, va a dar la vida por nosotros. Y no le basta, y entonces, ¿qué hace? Lo único que le queda es su mamá, y entonces nos la regala. Hijo, ella y a tu madre, madre, ella y a tu hijo. Nos regala a su madre. Y se va, y no le basta, y entonces el Espíritu Santo, ¿ves? O sea, da más de lo que uno le pide. Y no le bastó la vida, nos dio su madre, y no le bastó su madre, nos dio al Espíritu Santo, todo lo que puede. Entonces por eso dice, el que te pida la túnica, dale el manto. Y dice, y al que te pida que camines con él 1000 pasos, camina con él 2000. Estos 1000 pasos es lo que es el equivalente a una milla, por eso se llama milla, porque son 1000 pasos. Una milla tiene 1609 metros, pero el equivalente es que una milla son 1000 pasos, ¿verdad? Son 1000 pasos. Entonces Jesús dice, al que te pide caminar una milla, camina con él 2. No te detengas, da más de lo que te piden. Camina extra. Fíjate que una frase que se usa mucho en el mundo corporativo y profesional acá en los Estados Unidos es que dicen que un profesionista siempre tiene que caminar la milla extra. Walk the extra mile, dicen. Bueno, te apuesto que la mayoría de esos ejecutivos que dicen que hay que caminar la milla extra no tienen la menor idea que el que lo dijo fue Jesús y que lo que están haciendo es citar nada menos que a Jesús. Así que el que piense que ese es un principio de servicio al cliente, pues tiene que entender que ese es un principio que nos lo enseñó el que vino a servir de la manera más excelente, que es Cristo Jesús. Y aquí es como nos lo enseña también. Y nuevamente eso es lo que nos va haciendo perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Dice Jesús, da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Después viene otro midrash. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Realmente estas palabras son lo más difícil de ser cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dime la verdad, ¿sí o no? Ama a tu enemigo. Los cristianos pertenecemos a la religión del amor. Creemos en el Dios amor. Su Hijo encarnado en el mundo es una expresión del amor de Dios, de su amor extremo. Y sobre todo, el que Jesús muera en la cruz por nosotros es la expresión extrema del amor de Dios por nosotros. Pero la cosa de Jesús es que no solo Él ama a sus amigos. Jesús ama incluso a sus enemigos. Y por eso desde la cruz pidió perdón por sus enemigos. Los que lo estaban matando, los que lo habían golpeado, los que le estaban escupiendo, los que se estaban burlando de él. Enfrente de su mamá incluso se burlaban de él. Y imagínate si a Jesús, a lo mejor a Jesús bueno, era hombre, ¿no? Pues aquí no le duele que se burlen de él. Y sobre todo las autoridades religiosas. Imagínate que se está muriendo y las mismas autoridades religiosas se están burlando de él. Y los soldados romanos. Oye, eso pues a cualquiera lo hace sentirse mal. Pero una cosa es que se estén burlando de uno y otra cosa es que se estén burlando de uno enfrente de su mamá. Eso duele más. Eso duele más a que no lo habías pensado. Y con todo y todo, lo que hace Jesús desde la cruz es pedir perdón por todos ellos. Y trata de justificarlos
Cuando nosotros queremos a alguien, tratamos de siempre de justificarle sus faltas. No, bueno, es que no sabes cómo lo pasó de chico con sus papás, es que no sabes cómo fue su pasado, es que venía muy cansado, es que tuvo un mal día. Siempre que amamos a alguien y comete una falta, tratamos de encontrar un pretexto para justificarlo. Entonces Jesús encuentra el mejor pretexto para todos ellos. Padre, perdónalos, es que no saben lo que hacen. Oye, eso son palabras mayores, son palabras mayores. Perdonar al que te está matando. Y es la prueba clara del amor al enemigo. Realmente decir que creemos en Dios, decir que tenemos fe, no es simplemente afirmar que tenemos la certeza de que existe. Hasta el diablo, y eso lo dice Santiago en su epístola, hasta el diablo sabe que Dios existe. Tener fe no es simplemente tener la certeza de que Dios existe. Tener fe implica adecuarnos a la voluntad de Dios. Tener fe implica querer ser como ese hombre perfecto que Dios creó a su imagen y semejanza. Eso significa tener fe. Fue lo que le faltó a Adán y Eva. Perdieron la fe y quisieron ya ser dioses a su manera cuando los sedujo el diablo. Pero realmente lo que viene Jesús es a recrear al hombre siendo él el hombre perfecto, enseñándonos que el hombre perfecto es el hombre que realmente vive a imagen y semejanza de Dios. Y es de lo que se tratan todos estos midrashim, los de la semana pasada y estos. Y este es el más extremo, es el más radical. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo, aquí desde el monte, con mi autoridad divina, les digo, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. Bueno, pues, ¿y cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Esa es una buena pregunta. Está bien, nos queda claro, pertenecemos a la religión del amor. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Bueno, lo primero es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Él de qué manera demostró su amor a sus enemigos? Perdonándolos. Entonces, la primera manera de amar a nuestros enemigos es perdonándolos. Amar a nuestros enemigos no significa que los vamos a querer con la misma ternura que queremos a nuestra mamá, que queremos a nuestra esposa, a nuestros hijos. No. Esas manifestaciones de amor están reservadas para nuestra mamá, para nuestra esposa y para nuestros hijos. Y no se ama lo mismo a nuestros padres que a nuestros amigos, que a nuestros compañeros de trabajo, que a nuestros enemigos. Hay diferentes maneras de expresar el amor. Amar al enemigo no significa llevarle regalos el día de su cumpleaños. No, tenemos que ser también sinceros, no podemos ser hipócritas. Pero la primera manera de amar a nuestros enemigos es definitivamente perdonándolas. Nosotros no debemos ser enemigos de nadie. Pero si en la vida alguien se vuelve nuestro enemigo y deliberadamente nos hace daño, y cuidado, enemigos verdaderos. No estoy hablando de las personas resentidas, de esas que en todo el mundo siempre ven un posible agresor, de esas que de todos se ofenden, que de todos se sienten y que en consecuencia todos son sus enemigos porque todos les quieren hacer daño. No me refiero a eso. Me refiero en concreto al enemigo real, a aquel que deliberadamente quiere hacerte daño o te lo hace, o te lo ha hecho, ¿verdad? A él que deliberadamente, que sí te ha causado un daño, físico, moral, intelectual, espiritual, a ese que sí. Entonces lo primero es perdonarlo, La segunda manera de amar a nuestro enemigo, y tiene que ir acompañada del perdón, es orar por nuestro enemigo. Esas son las maneras de amar al enemigo, perdonándolo y orando por él. Ya. No se trata de porque amo a mi enemigo, lo busco, lo procuro, lo invito a comer. No, porque me puedo exponer a que me siga agrediendo. Lo puedo exponer a que me siga haciendo daño y yo al mismo tiempo me expongo a que me siga haciendo daño. No. Esto es algo que tienen que entender, por ejemplo, las personas que sufren de violencia intrafamiliar. El hecho de que ame, o sea, llega un momento en que sí, dentro de un matrimonio o dentro de un hogar, alguien en la familia se puede convertir en un enemigo, por mucho que sea esposo, por mucho que sea esposa, por mucho que sea padre, por mucho que sea madre.
por mucho que sea hijo, por mucho que sea hija, por mucho que sea hermano, por mucho que sea hermana, por mucho que sea suegra, suegro, cuñado, cuñada, tío, sobrino, abuelo incluso, por mucho que se sea pariente, alguien puede llegar a convertirse en enemigo. Y cuando esa enemistad es manifestada de una manera violenta y agresiva, que daña a alguien y que lo daña físicamente y que lo daña en su psique, que le roba la paz por completo. Amar a ese enemigo no significa que tienes que seguir viviendo a su lado. No. Por la seguridad de tu persona, por el respeto a tu integridad, por salvaguardar esa integridad tuya, esa paz, esa seguridad, incluso tu vida. Hay que apartarse de ese enemigo que puede vivir dentro de tu mismo techo. Sin embargo, te apartas de él y de todas maneras lo tienes que amar. ¿Y cómo vas a amar al enemigo? De la misma manera que cualquier otro enemigo, perdonándolo y orando por él. Y lo mismo aplica para alguien que vive fuera de tu casa que también se ha convertido en tu enemigo. La manera de amarlo es perdonarlo y amar y orar por él. Y Jesús incluso aquí nos lo dice, ¿verdad? Para que quede claro, yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Ahí está. Ahora, perdonar, ¿cómo perdonar? Esto amerita profundizar en el tema, no tenemos el tiempo. Te invito por favor a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí puedes descargar el audio o el video incluso de una conferencia que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Es la conferencia que la gente que más me invitan a dar porque la necesidad de perdonar es verdaderamente impresionante. Todo esto surgió porque en una ocasión Catholic.net me invitó a colaborar impartiendo un curso de varias semanas, en un curso de 14 semanas, me parece, ya hace varios años de esto, que se llamaba Educar para el Perdón, ¿no? Un curso que puedes encontrar en Catholic.net, todavía está disponible y totalmente gratis. Y yo me quedé sorprendido, la primera vez que dimos ese curso en línea, eran más de 4,000 personas que se habían inscrito y que asiduamente estaban semana tras semana siguiendo las lecciones. Porque la necesidad de perdonar es tremenda, porque mucha gente no tiene paz, porque tiene un rencor tremendo hacia muchas personas. Entonces, para resumir todo eso, preparé una conferencia que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Y regularmente me invitan a impartirla. Por favor, si te interesa, sobre todo ahora que se acerca la Cuaresma, es un buen tema para Cuaresma. Si vives en Seattle o cerca de Seattle y quisieras que viniera yo a tu parroquia a dar esta conferencia en vivo, en español o en inglés, como tú quieras, ¿por qué no puedo perdonar? Por favor, ve a nuestro sitio semillasparalavida.org y mándame un mensaje o mándamelo aquí a través de Facebook si quieres. O si quieres que te dé la conferencia privada para tu grupo o para tu parroquia a través de internet, si es que vives afuera de Seattle, igual contáctame, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto te doy la conferencia en vivo a través de internet. Esto lo he hecho muchas veces y a la gente le sirve mucho toda esta información. Pero te digo, la primera manera de amar al enemigo es perdonándolo. La segunda manera de amar al enemigo es orar por él. ¿Cómo orar por alguien que me hace tanto daño? ¿Cómo orar por alguien que me ha causado tanto daño, que me ha sacado tantas lágrimas? ¿Cómo orar por alguien al que le tengo tanto miedo? ¿Cómo hacerlo? Mira, no te vayas, quédate pegado a esta emisión, porque al final, en esta ocasión, siempre terminamos las emisiones de Pasión por el Evangelio haciendo una oración. Esta vez vamos a hacer un ejercicio de oración para perdonar y para pedir, sobre todo para pedir por nuestro enemigo. Pero en el día con día, ¿cómo orar por tu enemigo? Tiene que ser una oración sentida, pero tiene que ser una oración sincera. Entonces no se trata de que hagas oraciones muy elaboradas, que no te salgan del corazón. Algo sencillo, algo sincero. Por ejemplo, simplemente decir, Señor, no permitas que el miedo o el resentimiento se apoderen de mí. Tú sabes qué atraviesa el corazón de esta persona que me hace daño. Bendícela con tu presencia y muéstrale el camino que conduce a tu reino. Amén. Así, no tiene que ser más. Simplemente eso. Pídele a Dios que
haya paz en tu corazón, que no haya ningún deseo de venganza ni de desquite, que no haya miedo, y pide que bendiga Dios a tu enemigo. Dios sabe en qué momento de su vida está tu enemigo, Dios sabe qué necesita tu enemigo, pídele simplemente que lo bendiga con su presencia y que le muestre el camino que conduce a su reino. Y ya, y ya. Eso sí, hazlo a menudo. Y ya. No tiene que ser algo más elaborado que pudiera ser falso. No, no, no. Así de simple. Así serán los hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? ¿Quiénes son los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y déjame decirte que en el Evangelio Jesús se mete muchas veces con los publicanos. Incluso llega a compararlos con las mujeres de la calle, con las mujerzuelas, con las prostitutas. Los equipara a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, Mateo, por ejemplo, era uno de ellos, el evangelista San Mateo, Leví, antes de ser apóstol, era publicano, era recaudador de impuestos. Eran detestados por los judíos porque eran judíos que trabajaban para el opresor, para el imperio romano, y que le quitaban el dinero a los judíos para dárselo al opresor, al imperio romano, y que además muchas veces, pues cuando las deudas eran fuertes o cuando no tenían los judíos todo lo que tenían que pagar de impuestos para los romanos, pues lógicamente a base de corruptelas, los publicanos les disminuían las deudas, ¿verdad? Fíjate qué interesante, hablando de Mateo el Evangelista, ahora que estamos estudiando el ciclo litúrgico A, cuando en la versión del Evangelio, en la versión del Padre Nuestro, en el Sermón del Monte de Mateo, hay dos versiones del Padre Nuestro, la de San Lucas y la de San Mateo. Cuando Mateo habla de perdonar nuestras ofensas, la palabra que usa Mateo es deudas. Perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, el que estuvo sentado en una mesa recaudando impuestos tenía muy claro lo que significaba que alguien viniera a pedirte, a lo mejor hasta de rodillas, perdóname la deuda, porque si no los romanos me van a arrestar o me van a quitar mi casa o lo que sea, perdóname la deuda. Y la angustia con la que se lo habrán pedido a él como recaudador de impuestos, como publicano. Entonces, ese era el estilo de vida de los publicanos, y por serle infieles a su pueblo judío, para serle fieles al opresor que eran los romanos, es por lo que se les comparaba incluso con las prostitutas, precisamente. Y Jesús es muy duro con los publicanos, que eran detestados por todos. Por eso dice Jesús, pues eso hacen hasta los publicanos, ellos también aman a sus amigos. Entonces, ¿qué chiste tiene amar a los amigos? No, el cristiano, que es perfecto como su Padre, que es perfecto, ese ama a sus enemigos. Pertenecemos a la religión del perdón y pertenecemos a la religión del amor, pero ¿qué crees? La gran sorpresa de esta ocasión es que pertenecemos a la religión de los que aman hasta a sus enemigos incluso. Palabras desafiantes, un evangelio desafiante de esta ocasión, un evangelio ciertamente desafiante, y sobre todo después de haber pasado este tiempo aquí en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Pues estamos ya más comprometidos a tener que ser así, porque antes a lo mejor podíamos argumentar, es que yo no sabía qué significaba eso de poner la otra mejilla, es que pues sí había leído, sí había escuchado que había que amar a los enemigos, pero no le había prestado mucha atención. No, ahora ya le pusiste toda la atención del mundo, ya sabes a qué se refiere todo esto, ya sabes que es un midrash de Jesús, una interpretación de la Biblia, de la ley, para decirte, así es como tiene que vivirse, y te lo digo yo desde la cima de un monte. Estas son palabras que pertenecen nuevamente al Sermón del Monte, a la Carta Magna de la Iglesia. Es nuestra constitución, es nuestra ley de los cristianos, es nuestra obligación. Pero por encima de eso, nuestra obligación, eso es lo que nos hace ser perfectos, como es perfecto nuestro Padre que está en el cielo. Pues bien, espero que toda esta información que te he explicado en esta ocasión te ayude a que al leer el Evangelio en la Santa Misa, pues saques más provecho a la palabra de Dios, le entiendas más, y sobre todo pues que resuene en tu interior todas estas palabras de Jesús cuando te las diga en la Santa Misa. Y bueno, pues no nos queda más que salir con esa consigna, ¿verdad? De salir a amar a todos, incluso a nuestros enemigos.
Gracias a todos nuevamente. Por favor, vayan a semillasparalavida.org y por favor, de verdad, descarguen la conferencia en audio o en video. ¿Por qué no puedo perdonar? Y nuevamente, si quieren que les dé una conferencia privada en su parroquia, en vivo aquí en Seattle o a través de internet en cualquier parte del mundo, mándenme un mensaje y vemos cómo lo hacemos, nos ponemos de acuerdo. Vamos a terminar esta emisión, como siempre, haciendo de todo lo que hemos aprendido en esta ocasión una oración al Señor. En verdad, qué consigna tan difícil nos pide. Amen a sus enemigos. Bueno, pues entonces necesitamos perdonarlos y necesitamos orar por ellos. Vamos a hacer todo esto una oración a Dios y te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Dios mío, yo perdono a esta persona el mal que me ha hecho y el mal que ha querido hacerme, así como deseo que tú me perdones y que Él mismo me perdone lo que yo haya podido hacer o desear contra Él. Si has colocado a esta persona a mi paso como una prueba, que se cumpla tu voluntad. Desvía de mí, Dios mío, la idea de maldecirle y todo deseo malévolo contra Él. Haz que yo no experimente ninguna alegría por las desgracias que pueda tener, ni pena por los bienes que puedan concedérsele, con el fin de no manchar mi alma con pensamientos indignos de un hijo tuyo. Señor, que tu bondad se extienda sobre esta persona que me hace daño y la conduzca a mejores sentimientos respecto a mí. Inspírame el olvido del mal y el recuerdo del bien. Que ni el odio, ni el rencor, ni el deseo de volverle mal por mal entren en mi corazón. Porque el odio y la venganza solo pertenecen a los espíritus inmundos. Por el contrario, que esté pronto a tenderle fraternalmente la mano, a volverle bien por mal y a socorrerle si me es posible. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias a todas las personas que han seguido en vivo esta transmisión y también gracias a todas las personas que están viendo la repetición a través de nuestro canal en YouTube. Si te gustó este programa y es la primera vez que lo sintonizas, ve a nuestra página semillasparalavida.org o en YouTube busca nuestro canal, busca por Pasión por el Evangelio Mauricio y puedes encontrar todas las emisiones anteriores. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana para seguir reflexionando acerca del Evangelio. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.